Por esto, de nuevo, hay que tener este conocimiento mínimo de signos y síntomas. Si por alguna circunstancia el personal de recepción no lo está pidiendo, pues hay que hacer lo necesario para que el paciente, para que la persona que está en recepción le pida la información al paciente. Si el médico les está diciendo es que a ustedes no les compete, pues déjeme decirle que eso es mentira, porque las guías en la actualidad, tanto de uroanálisis como de microbiología, me exigen que yo tenga como mínimo esta información para saber cómo interpretar de forma adecuada el aspecto del uroanálisis o microbiología y hago un buen informe. Y que el paciente se diagnostique con la enfermedad que sí tiene y no con lo que creo que tiene, ¿sí? O con lo que podría tener. De nuevo, encarecidamente pidan esa información, ¿sí? Si no, no pueden realizar un buen análisis de sus pacientes. Por lo menos la sospecha clínica que tiene el paciente, que tiene el médico, pídanla, porque es necesario para realizar un buen trabajo nosotros como laboratoristas clínicos, ¿sí? Si no, les voy a decir como con una persona comentaba, si no quedamos como técnicos simplemente, y no es por demeritar en este caso el grado o la carrera, ¿sí? Pero creo yo que muchos de nosotros hemos estudiado una licenciatura, tenemos que ser capaces de poder hacer correlaciones. Si no pedimos esta información, nos quedamos simplemente como los aprietabotones que luego nos dicen que somos los médicos, ¿sí? Si no pedimos esta información, nos quedamos en ese punto. Yo creo que tenemos la capacidad para poder ir más allá y poder contribuir realmente al paciente. Entonces vean aquí, vamos a ver unos ejemplos rapiditos de lo que veríamos en cuestiones de microbiota y todo esto en el aparato urinario. Entonces, por ejemplo, acá. Esto puede que es algo común que nosotros veamos en nuestra práctica diaria. Que en un paciente normal, sin síntomas, veamos bacterias poquitas, escasas, ¿sí? Por ejemplo, ven aquí están unos coquitos en cadena, adheridos a esta célula epitelial escamosa, y ven que para allá no hay nada ya. Esto podría ser lo normal en algún paciente. O puede que tengamos este otro ejemplo en el que, como podrán ver, pues no hay microorganismos, ¿sí? Esto también podría ser lo normal en un sedimento urinario, en un paciente normal. Vean otro ejemplo en el que no hay bacterias, ¿sí? Pero el hecho de que nosotros no las estemos observando no significa que no haya, ¿sí? Porque recuerden, nosotros solamente estamos analizando 10 mililitros de toda la micción, y hasta eso no recolectamos toda la micción. Le decimos al paciente que me lleve el frasco a la mitad, ¿no? Y de ahí, de esos 50 mililitros o 100 mililitros que le llevaron, tomamos 10 y es lo que centrifugamos. Y de eso de que centrifugamos, ¿qué tomamos? 20 microlitros es lo que estamos viendo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que lo que estamos viendo entre porta y cubre puede que no nos dé todo el panorama y que sea por esa razón que no estamos viendo bacterias en este caso. O sea, el hecho de que no estemos viendo bacterias en la preparación no significa que no haya, ¿sí? Tengan en consideración eso, que al final estamos viendo una parte de la orina y solamente estamos viendo una parte de esa orina centrifugada. Yo les apuesto que si ustedes revisan todo lo que sedimentaron, puede que se encuentren alguna bacteria por ahí, ¿sí? Pero como les comentaba, en el caso del aparato urinario, la microbiota es poco abundante. Entonces, por esta razón puede que yo no la observe. Y luego otra cosa, dado que los microorganismos no son muy pesados, al momento de centrifugarlo, no crean que se van a sedimentar todos, todas las bacterias.
Si ustedes agarran y, por ejemplo, nada más les pongo este ejemplo. En una muestra que tenga bacteriuria, centrifúguenla. Vean el sedimento y vean el sobrenadante. Y van a ver que en el sobrenadante van a ver bacterias. No se centrifugan porque no se centrifugan todas porque tienen muy poco peso. Recuerden que al final de cuentas la centrifugación van a caer las partículas que tengan más peso. Entre menos peso tengan, va a ser más difícil centrifugarlas. En una muestra que tengan bacteriuria van a ver que hay bacterias abajo y van a ver que hay bacterias en el sobrenadante, no se sedimentan todas. Tengan en consideración eso. Entonces ven acá, un paciente normal sin microorganismos. Pero ¿qué pasó aquí? Ven que aquí las bacterias están un poquito aumentadas en cantidad en comparación de lo que veíamos previamente. Y adicional, estoy viendo que hay bacterias que están adheridas. Yo aquí les hago la pregunta, ¿estas bacterias son escasas en cantidad? La siguiente pregunta, ¿esto es una enfermedad infecciosa? ¿Qué les decía yo? El hecho de que yo vea a un microorganismo adherido no significa que haya una enfermedad. Si yo a esto le hago tinción de Gram, seguramente estos se van a teñir como bacilos gram positivos. ¿Por qué? Porque por el morfotipo bacteriano que yo estoy viendo, que son bacilos largos y gruesos, las personas que tenemos experiencia en microbiología sabemos que este morfotipo bacteriano es compatible con lactobacilos. ¿Qué pasó aquí? Esta muestra está mal recolectada y se contaminó con células muy posiblemente de origen vaginal, células tanto bacterianas como epiteliales. Entonces lo que estoy viendo aquí es una contaminación, no es una infección. Y puedo apostar que este paciente está asintomático, no tiene síntomas. Por esta razón yo les comentaba, los signos y síntomas son importantes. Otra cosa, cuando el microorganismo empieza a invadir, que es cuando ya nosotros estamos diciendo que hay una enfermedad infecciosa, ¿quién creen que va a llegar a tratar de eliminar a este microorganismo que está invadiendo? La respuesta inmune. Entonces, adicional al cuadro clínico, en la muestra biológica yo tengo que haber reacción inflamatoria. Entonces vean aquí, yo estoy viendo que las bacterias están un poquito aumentadas en cantidad, que hay adherencia bacteriana, pero si se dan cuenta no hay respuesta inflamatoria. Este es un indicio entonces de que esto no es un proceso de enfermedad. Luego aparte verifico y el paciente está asintomático. Esto no es enfermedad. Sí, es lo que quiero que entiendan. Que no hay que malinterpretar lo que estamos viendo. Las adherencias bacterianas no son indicativas de enfermedad o de una enfermedad infecciosa en este caso. Hay que sacarnos esa idea errónea. Otro ejemplo, ven aquí. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿A esto ustedes le llamarían bacterias escasas? Están un poquito aumentadas en cantidad, ¿no? Pero ¿es una enfermedad esto? No. No hay respuesta inflamatoria. Y este paciente no tiene ni signos ni síntomas. ¿Por qué está aumentada entonces las bacterias en cantidad? Porque esta muestra está contaminada por microbiota vaginal. Estos son lactobacilos. Por eso es muy importante también visualizar el morfotipo bacteriano. Porque si yo estoy viendo bacilos que son larguitos y que están gruesos, estos son lactobacilos. ¿Cómo lo confirmo? Con tinción de Gram. Entonces, ¿esto qué es? Es microbiota esto. ¿Y cómo se lo informo al médico? Ok, las bacterias no están escasas, están un poquito moderadas en cantidad. Pero nada más le digo así, bacterias moderadas. No. ¿Por qué?
Porque si el médico ve bacterias moderadas, va a pensar que la paciente tiene un cuadro infeccioso, una enfermedad infecciosa. Y la tiene, no la tiene. Por esa razón hay que especificar la bacteriuria, por qué está causada. Y yo le digo al médico, ok, hay bacterias escasas, hay bacterias moderadas, pero el morfotipo es compatible con lactobacilos. Y si le hago gram y confirmo que son bacilos gram positivos A, pues entonces le pongo un comentario. Bacteriuria por bacilos gram positivos compatibles con lactobacilos. Muestra contaminada. Se sugiere nueva recolección. Para que el médico lea el comentario y diga, ah, pues no, la muestra está contaminada, no, las bacterias no están aumentadas porque el paciente está enfermo, sino porque la muestra está contaminada. Entonces, a eso los quiero ir llevando, a que sepan cómo interpretar todo esto, ¿sí? Ahora, yo ya previamente les decía cuáles son los indicios de una muestra contaminada. Y es la presencia de células escamosas. Cuando hay gran cantidad de células escamosas, es un indicio de una muestra contaminada. Dice la guía italiana, la presencia de más de una célula escamosa por campo es indicio de contaminación. Y ven aquí cuántas células escamosas hay. 1, 2, 3. Y esta foto recuerden que está con zoom. Así que hace falta ver todo lo que está alrededor. Habrá más seguramente. Y aparte, vean que también hay células cornificadas, células de la piel. Esta muestra está contaminada, ¿sí? Entonces yo le debo especificar al médico que la muestra está contaminada y que si quiere una buena interpretación microbiológica de su uroanálisis, hay que ordenar una nueva recolección. Vean este otro ejemplo. Vean cuántas células escamosas hay. Y vean que hay bacilos largos, gruesos, que si yo a esto le hago gram van a ser gram positivos y son lactobacilos. ¿Es infección? ¿Es una enfermedad infecciosa? No. Es microbiota contaminante. ¿Microbiota de dónde? De nivel vaginal seguramente, porque hay un montonal de células escamosas, ¿sí? Vean este otro ejemplo. Aquí hay todavía más bacterias. Si yo solamente le informo bacterias moderadas o abundantes, de nuevo el médico va a decir, este paciente tiene una enfermedad infecciosa y le va a dar antibiótico. Es una mala práctica, ¿sí? Porque el médico debería no basarse en la presencia de bacterias para dar antibiótico, debería de basarse en los signos y síntomas. Pero ustedes sabrán que desgraciadamente no todos los médicos se actualizan y no todos los médicos siguen las guías de práctica clínica, que déjenme decirles que es una cuestión muy triste hasta cierto punto. Hace algún tiempo que di una conferencia sobre antibióticos y la cuestión de la resistencia a antibióticos en las infecciones del tracto urinario, y me encontré un artículo bien interesante que decía que muchos médicos en Estados Unidos no hacían lo que decían las guías de práctica clínica. Que por ejemplo, hay un grupo de antibióticos que se da de forma empírica a los pacientes, con su dosis y su periodo de tiempo para administrar el antibiótico. Y en Estados Unidos se dieron cuenta que un alto porcentaje de los médicos no recetaba los antibióticos que estaban en las guías de práctica clínica, y el tiempo de duración o lo dejaban mucho tiempo o lo dejaban muy poco tiempo en comparación a lo que decían las guías de práctica clínica. Ojo, esto en Estados Unidos. Ahora, ¿cómo estamos en México? La situación es peor todavía.
Entonces es una muy mala práctica el hecho de que se le reporten abundantes bacterias y que el médico dé antibiótico, porque lo que debería de preguntar el médico entonces sería qué signos y síntomas tiene el paciente. Si no hay signos y síntomas, el médico no debería dar tratamiento, sin embargo lo hace. Entonces, para evitar todo esto, hay que nosotros especificarle todo este tipo de cosas. Ok, vean esta imagen, hay abundantes bacterias. Pero vean, son bacilos largos y gruesos y hay abundante cantidad de células escamosas. Esta muestra está contaminada. Le hago gram, son gram positivos. Debo de especificar. La bacteriuria por bacilos gram positivos compatibles con lactobacilos. Muestra contaminada. ¿Sí? Para que el médico no se vaya con una idea errónea y no le dé antibióticos a pacientes que no deberían. ¿Ok? Ojo también. Hay que tener cuidado con la ejecución de la tinción de gram. Porque a veces, si nosotros fijamos por mucho tiempo a la llama del mechero, a la flama del mechero, puede generar que los microorganismos pierdan sus capacidades tintoriales y al momento de hacer tinción de gram puede que algunos los vea gram negativos y otros gram positivos, ¿sí? Hay que tener cuidado con la interpretación también de la tinción de gram. Y pues bueno, estos ejemplos se los estoy dando para que vean hasta cierto punto cómo diferenciar lo normal, la microbiota y una verdadera infección. Entonces ya vimos que en la normalidad, en una muestra bien recolectada, no hay bacterias o hay muy poquitas. En una muestra mal recolectada, la cantidad de bacterias va a aumentar, pero es microbiota, ¿sí? Puedo ver la adherida a células o puedo verlas libres como aquí. Vean aquí, por ejemplo. A esa muestra se le hace tinción de gram y se ven gram positivos, ¿sí? Y le puedo poner este comentario: muestra contaminada por flujo vaginal, presencia de lactobacilos, se recomienda nueva recolección. Pues para que el médico no malinterprete lo que le estamos informando. Entonces ven acá, una muestra contaminada de una verdadera infección. ¿Qué diferencias hay? En que una hay respuesta inflamatoria y en la otra no. Y seguramente si yo voy y le pregunto a este paciente me va a decir que tiene síntomas. Si yo voy y le pregunto a este paciente si tiene síntomas me va a decir que no tiene. ¿Sí? Entonces por esta razón ven que también por esta razón la sintomatología es importante conocerla. ¿Sí? Pero ya les di unos tips de cómo reconocer un cuadro infeccioso, una enfermedad infecciosa y diferenciarla de la microbiota. Debe de haber respuesta inflamatoria para que yo piense que esa es una enfermedad infecciosa. Si no hay respuesta inflamatoria, o eso es microbiota o eso es una colonización. ¿Ok? Hay que tener cuidado con eso. Y ahorita lo vamos a ir desmenuzando un poquito más para que lo entiendan. Ahorita solamente fueron algunos ejemplos.